Aleluya. ¿Tenemos sonido, Martín? Sí. Ok, gloria a Dios. Buenos días. Amén. Vamos a abrir en oración y pedir a Dios que Dios nos ayude. Francisco, ¿nos puedes abrir en oración, por favor? Amén. Gracias por venir esta mañana. Vamos a lo que es continuar nuestra escuela de lo que es escuela dominical sobre el tema el gozo. Y nuestro texto de base que hemos estado usando es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Pablo, amén, nos reta a estar siempre gozosos. Hoy vamos a hacer el estudio número 3, 4. Eso fue una prueba. Pero Vicky ya sabía, ella ya dijo, no, hoy estamos en el 4. Ok, ¿quién recuerda lo que hablamos la semana pasada, el estudio número 3, para repasar un poquitito? ¿Alguien recuerda por lo menos el título? Amén. Ok, o sea que hablamos de lo que es el gozo conectado al perdón, y eso lo basamos en el libro de Mateo capítulo 9, donde la Biblia nos enseña que Jesús, amén, redime a una persona que estaba en necesidad de sanidad, pero antes de sanarlo Jesús sanó su alma. Antes de sanar el cuerpo, sana su alma. Y Jesús, amén, le comunica a lo que es a esta persona, amén, que esté animado, y aprendimos la semana pasada que esa palabra está conectado con el tema lo que es regocijo. O sea que esta mañana vamos a tener el estudio número 4. El título para el mensaje de esta mañana es el regalo del compañerismo. Okay, el regalo del compañerismo. Y vamos a enfocarnos de lo que es el tema del compañerismo y cómo el gozo está conectado directamente a la revelación del compañerismo. Okay, entonces, nuestro texto de base que vamos a usar para el día de hoy es Marcos capítulo 6. Vamos a leer en la historia en el versículo 45 al 52. Vamos a considerar lo que, amén, Jesús nos enseña aquí. Marcos 6, capítulo 6, versículo 45 al 52. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los despidió se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Versículo 48 dice, y viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos lo veían, y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a la barca con ellos, y se calmó el viento, y ellos se asustaron mucho, y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea que quiero mirar esta escritura en luz de lo que es el tema para hoy, y eso es el regalo del compañerismo, el estudio número 4. Y vamos a mirar quizás esta escritura a través de un diferente ángulo. Entonces vamos a considerar lo que está pasando aquí primero, ¿ok? La Biblia nos dice que Jesús estaba haciendo milagros, había alimentado una multitud, Dios, amén, se estaba manifestando sobre el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús manda a sus discípulos a que vayan, crucen el mar y entren en un barco y esperen por él. Entonces vemos esto en el versículo 45, nos dice que enseguida hizo que sus discípulos entren en el barco y que vayan delante de él a Bethsaida, que es solo una ciudad, un pueblo. ¿Okay? Entonces la Biblia nos dice que eso es exactamente lo que los discípulos hacen. Ellos escuchan el mandato por parte de Jesús, y ellos, por ser sus discípulos, obedecen el mandato por parte de Jesús. Y es ahí donde la Biblia nos enseña que
los discípulos se topan con una gran tormenta. O sea que hay muchas enseñanzas de esta escritura. Obviamente yo podría predicar muchos pensamientos. El pensamiento básico es esto. Los discípulos escuchan las palabras del Señor Jesús. Jesús les dice que entra en la barca y vaya a una cierta ciudad. Los discípulos en obediencia obedecen a Jesús. Y la Biblia nos dice que es ahí donde ahora se topan con una tremenda tormenta. O sea que la enseñanza práctica que aprendemos de este texto es esto, que cuando nosotros nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, no siempre necesariamente las cosas al principio nos van a salir de color de rosas. Y esto es algo muy difícil para nosotros comprender en nuestra manera humana de pensar. Nosotros tenemos, por alguna razón, pensamos que si nosotros estamos en la voluntad de Dios, todo nos va a salir bien. Pero la realidad es que la Biblia es un testamento de que eso necesariamente no es necesariamente verdad, por lo menos al comienzo, ¿ok? Sabemos bien que Dios recompensará al pueblo. ¿Cuánto dicen amén? A la gente. Si usted hace lo correcto, que lo debe hacer, obedece a Dios, a la larga, yo le digo, Dios lo va a bendecir. La Biblia nos dice que viene un día donde Dios va a dar la paga. Gloria a Dios. Y eso es algo que nos debe motivar. Pero sabemos bien que la recompensa por parte del Señor, de bendición estoy hablando, no necesariamente quiere decir que va a pasar en esta vida, pero sí sabemos bien que si nosotros servimos a Dios, Dios cuida de su iglesia. Pero la Biblia nos enseña de buena gente, ¿verdad?, que obedeció a Dios, amó a Dios, sin embargo pasaron por tiempos difíciles. José es uno de ellos. La Biblia nos dice que José fue un hombre de Dios, sin embargo él terminó en la prisión acusado por delitos que él nunca hizo. Sin embargo, Dios a la larga cuidó de él. Lo mismo es Job. Sabemos bien que Job fue un tremendo hombre, pasó por una etapa difícil, y aquí en nuestra historia vemos prácticamente algo similar. Los discípulos en obediencia obedecen la voz de Dios por mandato de Jesús, y ellos ahora se topan en lo que es con una dificultad, y esa dificultad nos enseña es una tormenta, al tal punto donde Jesús nota que algo estaba mal. Ahora sabemos bien que Jesús sabía lo que iba a pasar porque Jesús era Dios en la carne, pero en el versículo 48 vemos que la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. O sea que aquí están los discípulos en el centro de la voluntad de Dios, pero ahora están enfrentando una tormenta, y ahora la Biblia nos dice están aún sin fuerzas, están remando en contra de las olas y los vientos. Y sabemos que esto fue tan severo, tan real, que el versículo 49 nos dice que Jesús va a la ayuda de ellos, y ahora ellos gritaron, versículo 49, ¿por qué? Porque todos lo veían y se asustaron. La Nueva Traducción Viviente dice: pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma, y todos quedaron aterrados al verlo. O sea que esto es algo muy práctico. Lo que nos enseña es que en esta vida todos vamos a enfrentar circunstancias que quizás nos van a causar temor, incertidumbre, terror y miedo, ¿verdad? Aún estando en la voluntad de Dios. O sea que estos no eran hombres que estaban en rebeldía. Esta no es la historia de Jonás, donde Jonás se rebeló contra Dios y la Biblia dice que terminó en serios problemas. Estos son hombres donde están en el centro de la voluntad de Dios y ahora están enfrentando un problema, una dificultad, al tal punto donde esto los introduce al terror. Y es aquí donde queremos entrar en nuestra historia. Versículo 50 nos dice: pero enseguida, está hablando de Jesús ahora, Jesús habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. O sea que Jesús en el medio de sus tormentas se aparece y Jesús les comunica algo muy poderoso. Jesús les dice la misma frase que hemos estado estudiando en esta serie: tened ánimo. ¿Okay? Y aprendimos la semana pasada o un par de semanas atrás que esa palabra ánimo está conectado con lo que es alegría, regocijo. Es más, en su raíz original en el griego
si usted lo estudia, usted puede aprender que esa palabra ánimo está conectado con confianza. Entonces Jesús les está retando a sus discípulos a que tengan confianza en Dios, a que confíen en Jesús. También está conectado ahora con el pensamiento de alegría y regocijo, aún en el medio de la dificultad. ¿Okay? Entonces, vamos a simplificar esto. Imagínese esto. Usted está en el medio de la barca, está bajo terror en la noche, las olas, está abrumado por lo que está enfrentando. De repente ahora Jesús se aparece, lo anima y le dice, confía en mí, anímate, regocíjate, soy yo, es Dios. Entonces, obviamente esto cambia la circunstancia, ¿verdad? Ya aprendimos el pensamiento que cuando los discípulos en unos capítulos más adelante estaban muy tristes porque Jesús había sido tomado de ellos y había sido crucificado, cuando ellos se encuentran con Jesús, ¿qué es lo que pasa? Se regocijaron. O sea que no voy a predicar otra vez el mismo pensamiento. Gozo se encuentra en la persona de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás alineado tu corazón con Cristo, independientemente que estés pasando por tormentas, va a haber un interno gozo que ningún demonio va a poder robar de tu vida. Y eso es algo maravilloso de lo que es servir a Dios. Pero nuestra escritura aquí nos enseña algo más, que quizás al usted leerla rápidamente no pueda notar, pero nos enseña un pensamiento que lo vemos a través de toda la Biblia, especialmente a través del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos. Y eso es esto. Los discípulos están solos en el mar a medianoche. Están ellos, pero están solos, ¿no? Están completamente solos en el mar. Están abrumados por dolor y dificultad. Y de repente ahora Jesús se les aparece. Y ahora, porque Jesús se les aparece, siendo Dios en la carne, todo cambia. Y Jesús ahora les comunica un pensamiento poderoso, que ellos aún en la tormenta podían lo que es encontrar gozo, confianza y gracia. ¿Por qué? Porque Dios estaba dispuesto a ayudarlos. Pero lo que también el texto nos enseña es el poder de la amistad y el compañerismo. Recuerden, Jesús no era una persona desconocida para estos discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos ya tenían conexión con Jesús. Ellos ya habían escuchado a Jesús platicar, enseñar en la sinagoga. O sea que había una amistad aquí entre los discípulos y Jesús, su rabino, ¿verdad? Su maestro. Y ahora ellos se encuentran en una situación difícil, ellos están bajo una tormenta, están luchando, están aterrorizados. Y es ahí donde ahora su amigo, que Jesús ya les había dicho, ustedes son mis amigos, es ahí donde ahora Jesús se aparece y ahora vemos que la historia toma un nuevo camino. Entonces esto nos enseña un pensamiento práctico de la Biblia y eso es que la Biblia nos enseña el poder de la amistad y del compañerismo entre el pueblo de Dios. Cuando usted está pasando por una tormenta en la vida, sea una enfermedad, sea un problema familiar, un problema financiero, sea lo que sea, que en esta vida lo vamos a experimentar, una cosa es pasarlo a solas. Aún con Dios, yo entiendo que Dios nos ayuda y ya estudiamos eso, pero una cosa es pasarlo a solas. Otra cosa es cuando usted tiene a un amigo a un lado de usted. Cuando usted tiene a alguien que usted tiene ya una conexión, una relación. Ahora cada matrimonio que está aquí esta mañana y usted tiene un matrimonio saludable, no se odian, aleluya, que espero que no. Cada matrimonio que es un matrimonio sano entiende esa poderosa dimensión, ¿verdad? Donde Jesús, donde Dios ya dijo, y lo vamos a hablar en estos momentos, donde dos son mejores que uno. ¿Por qué? Porque hay algo especial cuando hablamos del tema de lo que es amistad y compañerismo. Compañerismo, amén, te lleva a una dimensión donde te da confianza,
donde te da fuerza y donde te introduce al gozo. Voy a hablar entonces seguramente lo que es la revelación del compañerismo, porque esta escritura nos enseña algo. Jesús era su amigo. Ahora, la Biblia, nuestra escritura nos dice que su corazón todavía estaba endurecido. Los discípulos no podían comprender en su totalidad que este es Dios en la carne. Eso se les reveló hasta que después Jesús murió y resucitó a los muertos. O sea que prácticamente esto nos dice que como que lo estaban calando, ¿verdad? Como que lo estaban, ok, ¿quién es este Jesús? ¿Es Jesús? ¿Es el Mesías? Están tratando de lo que es descifrar. Saben que es una persona especial, resucita muertos, reproduce pan, pero la Biblia dice, nuestro texto nos dice que su corazón estaba endurecido todavía. O sea que estaban tratando de descifrar quién verdaderamente era Jesús. Pero no podemos argumentar que por lo menos ellos sabían que Jesús era su amigo. Y en su amistad, ahora Jesús los anima. Y fue tanto que ahora la Biblia nos enseña que ellos fueron de un momento de caos a un momento de calma. Entonces, esto nos enseña algo poderoso. Cuando hablamos de la amistad y el compañerismo, necesitamos entender que esto es un principio bíblico. Y si usted y yo vamos a hablar del gozo, el gozo, amado, en la Biblia está conectado sí a la persona de Dios, como hablamos ya, está conectado a la revelación, como hablamos la semana pasada, de saber que nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Pero también está conectado al poder de la amistad. Hay algo sobrenatural cuando usted entiende que Dios diseñó que el hombre, el ser humano, no viva solo, sino tenga amigos, amistades, comunión, un ligamiento. Esto obviamente, como dije, en el matrimonio, si usted tiene un saludable matrimonio, usted va a entender eso. Yo no soy la persona que Dios me llamó a ser, al menos que mi esposa me ayude. Y cuando mi esposa está conmigo y nosotros estamos ligados en unidad, ahora hay una fuerza, hay gozo, o por lo menos debe de haber. ¿Okay? Y eso es un principio bíblico. ¿Okay? Ahora vamos a pensar esto. Hechos capítulo 2 nos enseña el comienzo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Jesús resucitó a los muertos ya, se fue a la gloria. La Biblia nos enseña que el día de Pentecostés los discípulos estaban esperando por la promesa del Espíritu Santo y de repente Dios baja con poder y bendice a la iglesia con la unción del Espíritu Santo, evidencia de hablar en lenguas. Y la Biblia nos enseña que hubo un avivamiento sobrenatural. Pedro predica un sermón, más de 3,000 personas se salvan y escuche lo que pasa. Hechos 2, versículo 42. ¿Okay? Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Está hablando la gente, los cristianos, la gente que venía al conocimiento de Jesús. ¿Okay? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y, escuche, en la comunión unos con otros. Esa palabra comunión es compañerismo, es koinonia en griego. Y escuche esto, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que cuando la iglesia fue establecida, hubo una unidad aquí, hubo un ligamiento de corazones. Gente se salvó y la Biblia nos dice que ahora tenían un corazón, sencillez de corazón. Hubo una unidad ahora. El Espíritu Santo tocó a gente y la Biblia nos enseña ahora que ahora porque Jesús tocó sus vidas, se unieron
y hubo alegría, la Biblia nos dice, y hubo compañerismo, ¿ok? La Reina Valera usa la palabra comunión, esa palabra en lo que es el griego es la palabra koinonia, y eso quiere decir sociedad, ¿ok? La palabra en su original griego quiere decir sociedad, asociación, colaboración. También quiere decir participación, compartir, relación social y una comunión. O sea que cuando Jesús ahora bendijo a la iglesia del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, hubo una comunión, hubo una asociación. Gente que antes ni se conocían, ahora porque Jesús los salvó, ahora Jesús los trae, los conecta y ahora está la revelación de lo que es un compañerismo. Y esto es lo que compañerismo verdaderamente significa. Compañerismo es mucho más que comer tacos, ¿ok? Ahora yo entiendo que sí puede involucrar tacos, ¿ok? No se me ofenda, no me dé los ojos de halcón, ¿ok? Y sabemos que es bíblico, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 dice que la iglesia hubo una comunión, hubo un compañerismo, se juntaron y comían el pan con alegría, ¿ok? O sea que sí había comida, pero el vínculo que los unió no eran los tacos. Fue a Jesús, la persona de Jesús y la comunión, el ligamiento de lo que fue su corazón. Y esto es algo, amén, muy importante. La Reina Valera contemporánea lo pone de esta manera, versículo 42, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y las oraciones. O sea que había un compañerismo, había una comunión aquí, y esto es parte de lo que es servir a Dios. El servir a Dios es tener una conexión con Dios y con el pueblo de Dios. Eso nace automáticamente. Esto es algo poderoso de la iglesia, que gente en el mundo que nunca se consideraban, ahora, porque somos salvos, podemos tener una comunión. ¿Por qué? Porque servimos al mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diferentes razas, diferentes lenguas, pero cuando tú encuentras una persona que verdaderamente es cristiana, hay algo que te conecta, ¿verdad? Y esto es lo hermoso de la iglesia, ¿ok? Esto es parte de servir a Dios. El servir a Dios involucra compañerismos, involucra una comunión entre sí el individuo con Dios, pero también el individuo con hermanos, hermanas. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo les está hablando y dice en el versículo 1, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. O sea que aquí está el apóstol Pablo y él dice, el servir a Dios es un compañerismo con Dios, la persona de Dios, su Espíritu Santo, con Jesucristo y también mutuamente. Y esto es algo que es un principio bíblico. Cuando venimos a la Biblia entendemos que compañerismo es parte de servir a Dios. Es más, yo ya dije esto, Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que Dios diseñó que el ser humano no viva solo. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. ¿Cuántos dicen amén? No hay. Okay, yo entiendo que vivimos en una sociedad, en una generación donde gente está aislada, se esconde en sus cuevas emocionales, espirituales, redes sociales, pero eso no es el plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre para que el hombre tenga relación con Dios y mutuamente. Ahora, yo entiendo que el pecado ha dañado esa relación, ¿verdad? El pecado nos daña la relación que tenemos con Dios y también, tristemente, el pecado nos daña nuestra relación mutua, ¿verdad? Entre personas. Pero la voluntad de Dios nunca fue para que el ser humano esté solo. Dios diseñó que el ser humano tenga
comunión, compañerismo, ¿ok? Y sí puede involucrar comida, no hay nada mal de eso, pero estoy hablando de mucho más que una comida, un café. Estoy hablando de una unión, y esto es algo que se revela en la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva nació en el libro de Hechos, vemos dimensiones sobrenaturales. Número uno, Dios obraba con ellos, caminaba con ellos, les daba milagros, los ungió con el Espíritu Santo, les dio valentía para predicar. Pero también vemos otra dimensión, y la dimensión es, cuando hablamos de la dimensión de amistad, esta dimensión fue parte de la iglesia primitiva. Hubo una comunión, hubo una asociación, hubo un compañerismo. Y esto es algo que es vital. Esto es lo que el ser humano necesita. Tú necesitas amistades en tu vida. Y estoy hablando buenas amistades, ¿ok? Malas amistades, eso es otro sermón. Pero tú necesitas amistades. No puedes vivir tu vida completamente aislado de la gente, ¿ok? Mi hija, Jackie, ahora tiene 18 años, pero mi hija cuando tenía 16 años agarró un trabajo que técnicamente, legalmente no tendría que haberlo agarrado, pero Dios le dio gracia y le dieron un favor. Y su trabajo era de ella cuidar a ancianos, ¿ok? Ayudarlos a bañar, a tomar su medicamento. Y Jackie tuvo gran éxito en su trabajo. Es más, ese trabajo le abrió puertas para hoy trabajar un tremendo trabajo. Pero algo que un día me llamó la atención, hablando con nosotros, yo le estaba platicando un poquito, era un trabajo donde ella no podía decir muchas cosas privadas de la gente, sus clientes, pero parte de su trabajo era cuidar de ancianos. Y una de las cosas que me llamó la atención es que ella me dijo, dice, papá, dice, lo interesante es que muchos de estos ancianos están solos y ellos quieren que yo vaya y no necesariamente necesitan mi ayuda de tomar la medicina, de bañar. Ahora, alguna gente sí necesita, pero me dijo, hay algunas personas que son ancianas, no necesitan necesariamente ayuda, pero lo que sí necesitan es una amistad. Y me dijo, aquí está mi hija con 16 años de edad, su trabajo era ir muchas veces, sentarse con esta gente, tomar café, escucharlos, darles su oído por 4, 5, 6 horas. Es más, Dios le abrió puerta donde ella pudo ministrar a gente con el evangelio. Y eso es una tristeza, que el mundo se ha apartado de eso, al tal punto donde gente hasta paga para tener un amigo, ¿verdad? Paga. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para eso. No es bueno. Dios miró al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es una verdad universal, ¿ok? Eso es algo. Yo entiendo que estaba hablando del tema del matrimonio después, pero estamos hablando mucho más que el matrimonio. Estamos hablando que fundamentalmente tú fuiste creado por Dios para que tú tengas comunión, compañerismo, amistades con Dios primeramente y después mutuamente. Ahora vamos a traer ese pensamiento a nuestro texto, porque es aquí donde conectamos el pensamiento de esta historia. Yo nunca prediqué esta historia conectado a compañerismo. Quizás muchas veces usted escuchó muchos sermones de estos discípulos, están en el medio del mar y aquí están azotados y Jesús cambia todo, ¿verdad? Pero es interesante lo que Jesús les comunica. Aquí están estos discípulos, están en terror, abrumados por los problemas y las olas. Y Jesús en el medio de eso les dice, ten ánimo, soy yo. Soy tu amigo, soy el Mesías, ¿ok? Y yo entiendo, soy la persona de Dios, pero había mucho más algo que la persona de Dios. Estaba el tema de la amistad. Jesús era su pastor prácticamente, ¿ok? Su amigo, su maestro. Y esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque esto nos comunica la necesidad que todos tenemos de amigos, especialmente cuando estamos en nuestras tormentas. Si hay algo que tú vas a necesitar en tu caminar con Dios cuando estás pasando por tormentas, es amistades. El problema es que sin darnos cuenta, es aquí donde muchas veces cerramos. Tenemos problemas y ¿qué es lo que hacemos? Nos aislamos. Paramos de venir a la iglesia, paramos de mandar mensajes, paramos de salir a tomar café, paramos de ir a los tacos. Y ahí es donde el diablo te
te empieza a atormentar. Y muchas veces es aquí donde muchos cristianos pierden la batalla. ¿Por qué? Porque Jesús está comunicándonos un pensamiento poderoso. Cuando estás bajo las tormentas de tu vida, necesitas a un rostro familiar en tu vida, necesitas a un amigo, necesitas amistades, necesitas compañerismo. Si quieres comer, está bien, gloria a Dios, pero compañerismo mucho más que agarrar más kilos, amén. Que viene gratis, especialmente en estos tiempos de fiestas. Compañerismo es una unión con gente. Ahora vamos a hablar rápidamente el fruto del compañerismo, porque esto es lo que Jesús les comunica. En el medio de la tormenta, Jesús les dice, soy yo. Esto no era un desconocido, era Jesús, ¿verdad? Un amigo. Y Jesús les dice, tengan ánimo. Esto es algo que muchas veces no podemos entender al comienzo. Lo que nosotros pensamos es que gente muchas veces se quiere acercar a nosotros porque quieren ser chismosos sobre nuestros problemas. ¿Ok? Y yo entiendo que sí hay chismosos en esta vida, ¿verdad? Pero no todos son chismosos. Hay gente que genuinamente te va a amar por quien eres. Hay gente que realmente va a querer salir contigo, hablar contigo porque se interesan de tu vida, porque van a querer ayudarte en tu vida, porque van a querer orar por ti. Es más, ayer es interesante, yo recibí un texto WhatsApp, un pastor que hace no sé cuánto tiempo que hablo con él. Diego, no te olvides de mí, manténme en tus oraciones. Le mandé un mensaje, voy a estar orando por ti. Le dije, estoy haciendo una lista nueva de oración, te voy a poner en mi lista ahora cada mañana que yo me vengo a la iglesia a orar. Yo tengo mi lista de vida personal y yo voy por toda la lista pasando, recordando a mis amigos, las necesidades de ustedes, muchas veces que me dicen, yo traigo esas necesidades. Eso es vital, amado, necesitas eso en tu vida, ¿ok? Pero hay algo aquí, y esto es algo que el diablo no quiere que tú entiendas. Es que cuando nosotros tenemos gozo bíblico, o digo, compañerismo bíblico, amistades sanas, ¿ok? Hay una dimensión de gozo que se suma a tu vida. Hay algo sobrenatural. Es interesante que Jesús, siendo su amigo de los discípulos, les dice, anímense, regocíjense, gócense. Pero Jesús, estoy en la tormenta, yo entiendo. Pero escúchame, cuando tú abres tu corazón al compañerismo, sea con Dios o sea con el pueblo de Dios, eso te va a abrir a una dimensión de gozo. Y esto lo acabamos de leer temprano, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, escuche, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. O sea que el comer virotes aquí, con el pueblo de Dios, produjo alegría. Ahora, había peligro. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, la Biblia dice que unos de ellos estaban siendo apedreados, torturados, casados, amenazados. Esteban murió por su fe. O sea que no estamos diciendo que esto era, wow, una vida sin dolor, sin sufrimiento. Esto era vivir la vida en el medio de dolor y sufrimiento y amenazas. Pero había una dimensión sobrenatural de la iglesia primitiva. Estaban en compañerismo con Dios y con sus hermanos. Y el fruto de eso es que había alegría. Había gozo. Y esto es una dimensión que lo vemos a través de toda la Biblia, amado. El pensamiento de tener amistades en la casa de Dios, eso te da increíble bendición. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor. Pablo aquí habla de una comunión, de un compañerismo, y dice, ustedes son mi alegría. Aunque está en la prisión, ustedes son mi alegría. Aunque estoy pasando por un infierno, cuando Pablo recordaba su relación con Dios, tenía alegría y gozo.
Cuando Pablo recordaba su conexión con gente del pueblo de Dios, él dice, ustedes son mi alegría. Pero estás en la cárcel, pero no importa, hay algo sobrenatural de lo que es compañerismo. Y esto es algo que el diablo odia. Y es por eso yo creo con todo mi corazón, esta es una de las tantas razones del por qué el diablo quiere dañar nuestras amistades. Porque el diablo muchas veces obra en nuestra cabeza y nos planta semillas de sospechas contra nuestros amigos, nuestros hermanos, no te quiere, le caes mal. Eso es del infierno. Acuérdate, una casa dividida no permanece, ¿verdad? El diablo es el ladrón de todo, ¿verdad? Pero Jesús dice, no, hay una dimensión aquí. Y esta dimensión es que es una dimensión de comunión. Cuando hay un ligamiento, cuando tú entiendes que tú no fuiste creado para vivir solo, aislado de la humanidad, ¿ok? Es por eso que la gente que vive sola son raros. Esa gente que vive en las montañas, en una cuevita allá, son rara gente. ¿Por qué? Porque hay algo que no está sano. Espero que no viva en una montaña solo usted. Y si usted vive solo en una montaña, voy a orar por usted después del servicio, ¿ok? Después del estudio. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano, ¿ok? Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría, así que también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. O sea que hay una comunión aquí, aunque hay distancia, ¿ok? Pablo no le está hablando aquí a sus amigos, él está en un lugar, ellos están en otro, hay circunstancias, hay dolor, hay sufrimiento, hay persecución, pero Pablo dice, pero hay una conexión, una alegría, algo que nos mantiene, y esto es algo profundo. Él prosigue a decir en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. O sea que el vínculo de todo, la base para el gozo, yo ya lo hablé, es Cristo Jesús, ¿verdad? Necesitamos establecer eso, que la gente que tiene amigos pero no tiene a Cristo, no tienen verdadero gozo. Lo tendrán quizás momentáneo, pero no que permanezca. Pero cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, primero usted arregla cuentas con Dios y tiene una relación personal con Dios. Y ahora usted entra en dimensión de compañerismo con la iglesia, con gente. Ahora ese gozo se convierte completo. Y esta es la poderosa revelación de lo que es la iglesia. Si te falta gozo, escúchame. Si tú estás aquí o me estás escuchando vía internet, y en tu vida hay falta de gozo, necesitas analizar tu vida, necesitas analizar tu relación con Dios y quizás necesitas analizar tu relación con hermanos y hermanas, tus amistades. Necesitas analizar tu actitud con gente. ¿Cuántos saben que muchas veces podemos tener malas actitudes? El niño dijo amén, pero ninguno de ustedes. Yo creo que dijo, sí, pato. Podemos tener mala actitud hasta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces tenemos mala actitud hasta con Dios? Estamos amargados y gracias a Dios que Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Pero hay veces que podemos hasta tener mala actitud con nuestros hermanos, con gente en nuestra congregación. Y eso no es saludable. Si te falta el gozo, necesitas analizar tu relación con Dios primero y también tu relación con lo que es tus hermanos. Yo estaba pensando este principio, ya no me falta mucho porque acuérdense, vamos a terminar un poquito más temprano ahora, pero yo estaba pensando en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Yo ya toqué de esta historia en unas enseñanzas tempranas, pero Lucas capítulo 15 nos da la historia del hijo pródigo. Si usted recuerda la historia, el hijo pródigo hizo un desastre, se fue a la casa del padre, y esa es una ilustración de un resbalado. Una persona que está en la casa de Dios se aparta de Dios. Es ahí donde ese hombre perdió todo, perdió el gozo, terminó comiendo con los cerdos, le fue como en feria, dicen por ahí, terminó en bancarrota, ¿verdad? Sabemos bien, yo ya toqué esto, que cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre, ¿verdad? Es a la casa de Dios, hubo fiesta, hubo redención. La Biblia nos dice que este muchacho ahora fue redimido. Y yo ya toqué el tema de lo que es esto, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios hay gozo.
Pero ¿sabe lo que yo estaba pensando también? Lucas 15 nos enseña la historia de un padre con un hijo. Sí es una ilustración de lo que es Dios y su iglesia, pero la historia realmente se basa de un padre con un hijo. Y es interesante que ahora, cuando el hijo regresa a la amistad con su padre, hay fiesta. Y la Biblia nos dice, Lucas 15:28, y comenzaron a regocijarse. Sé que esto es poderoso aquí. La relación del padre y el hijo fue remediada. La relación de dos personas fue remediada y el fruto de eso fue fiesta, fue gozo. Esto es algo poderoso, ¿ok? Yo no lo quiero hacer muy súper sobre espiritual esto, pero las fiestas, la semana que viene vamos a tener un tiempo de dar gracias a Dios, ¿verdad? Y es un tiempo donde comemos, nos reunimos con familia o amistades, y es un tiempo espero que sea de gozo. Y esto es algo sano, esto es algo saludable, sea el Día de dar gracias, sea Navidad, o sea simplemente un compañerismo que usted tenga en su casa. Eso es bueno, escúcheme, hay algo saludable de eso. Que yo entiendo que la vida es difícil, todos pasamos por etapas donde yo mismo la he pasado, donde he estado tan ocupado, pasando por muchos caos, aún en mi familia y todo más, o el ministerio, yo entiendo. Pero hay veces que, ¿sabes qué? Tienes que parar un poquito el tren y decir, ¿sabes qué? Voy a juntarme con gente. Voy a invitar a alguien. No, es que no necesitas tener, acuérdate, hechos, partieron el pan. Que no tenían carne asada aparentemente, pero era pan, virote. Si no tienes para la carne, por lo menos ten para el pan. O los frijoles. Hay gente que hace frijoles que son gloriosos, aleluya. Amén. Y lo demostramos en nuestra vida. ¿Verdad? Ok, el pensamiento no es tanto la comida, es el principio detrás de todo eso. Ok, hay mucha gente aquí que ustedes han sido una tremenda bendición porque siempre hacen esas compañerismo. Y cuando nos reunimos, y no estoy hablando de tiene que ser tan grande, pero ¿cuántos saben que cuando tú lo haces a la manera de Dios siempre hay gozo? ¿Verdad? Hay felicidad. Eso es algo lindo, eso es saludable. Y yo entiendo, ¿ok? Que no todas las semanas lo podemos hacer. Yo entiendo, la vida, como yo le dije, la vida puede ser viene por etapas. Hay etapas donde es caótica y hay muchas cosas que pueden pasar. Estoy pensando esta mañana con nosotros. Mis nietitas son una bendición, pero antes del estudio bíblico me tiraron esmalte de uña en todo el piso, me pintaron todo, yo sin darme cuenta estoy pisando todos los pisos con pintura y todo, y a las 9 de la mañana estoy en mis rodillas limpiando todo. La vida puede ser así, aleluya. Tenía que juntarme con el hermano Martín. Dios mío, estoy corriendo, rompiendo, quebrantando la ley en mi velocidad de auto, aleluya. Tratando de recordar lo que voy a predicar esta mañana. La vida puede ser así, ¿verdad? Puede venir en olas, pero con todo y todo, el pensamiento que te quiero dejar es esto. No olvides del tema del compañerismo en tu vida, ¿ok? Esto es algo que te puede introducir a mucho gozo. Y yo dije, el título es El regalo del compañerismo. Tener compañerismo con gente que ama a Dios es un regalo por parte de Dios. Es algo divino, es algo que debemos de apreciar. Es algo que debemos valorar y tristemente si no tenemos cuidado no valoramos o lo tomamos a la ligera o muchas veces gente quiere acercarse con nosotros, no, estoy ocupado, no tengo tiempo, estoy ocupado, pero siempre estás ocupado. Eso quiere decir que estás quizás un poquito aislado. Hay veces que tienes que trabajar en esta área, desarrolla esto. ¿Sabes qué? Vamos a invitar a alguien a la casa, vamos a salir a comer un taco o algo. Y eso es algo saludable, eso es algo que es hermoso, amado. Y esto es algo que para mí ha sido una tremenda bendición a través de lo que es en mi vida, en mi ministerio. Yo le dije ayer, la semana pasada, creo que estuvimos en Las Vegas y una de las cosas
de los grandes privilegios para mí de poder ir a predicar a una iglesia donde yo ya he pastoreado, de que nosotros tenemos amistades, relaciones, tenemos fruto de esa obra. Cuando estábamos en Las Vegas pudimos ver algunas gentes que conocíamos, en particular una familia en particular que yo pastoreé sus vidas en su ministerio por muchos años, y tuvimos el privilegio con mi esposa de sentarnos con ellos, comer junto con sus hijos. Sus hijos antes eran pequeñitos, obviamente ya están mayores, algunos de ellos están casados con hijos, y el comer, disfrutar una hora, eso produce buen gozo, eso produce un buen sentir, y eso es algo que lo necesitas. Hay muchos cristianos que hace tiempo que no han sonreído, ¿okay? Y eso no es saludable. Yo entiendo, yo no estoy menospreciando los guamazos de la vida y los dolores de la vida. Yo entiendo que hay veces que la vida puede ser difícil, cruel, pero hay veces que tienes que parar un poco y aprender a sonreír en tu vida, a gozarte en Cristo. No todo el camino de Cristo es una tortura. ¿Cuántos dicen amén? Yo entiendo que Jesús dijo, tienes que tomar tu cruz todos los días, pero no todos los días son un día de crucificación. Amén. Eso está hablando de tu carne personal. No está hablando de que tienes que vivir en un convento agüitado, amargado, feo. Aleluya. Con una capa en tu vida. Está hablando, el ser cristiano es maravilloso. El ser cristiano es algo hermoso. El ser cristiano y el ser parte de una iglesia es algo hermoso. Tener hermanos, hermanas que sirven a Dios, y muchas veces es alentador saber que gente ha pasado por mucha dificultad y todavía están en la casa de Dios con una sonrisa. Eso es alentador para otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso te dice a ti, si ellos pudieron pasar por esas tormentas y todavía están en pie, en victoria, si ellos pudieron sobrevivir, yo puedo sobrevivir también. Y esto es lo hermoso del Señor. Venimos a la iglesia, ok, y ponemos una sonrisa y levantamos nuestras manos, y el diablo te dice, eres hipócrita. No, soy cristiano, aleluya. Y no dejo que las circunstancias determinen mi gozo. Mi gozo está en Dios y en el pueblo de Dios, en mis amistades, en mi matrimonio. Ayer estábamos, no tengo esto en mi nota, esto es gratis, ya termino aquí, pero estábamos en el evangelismo, en lo que era en el parque ayer con mi esposa, y yo vengo con mi esposa agarrado a la mano, estábamos buscando por gente hispana en el parque, y un nuevo converso viene y dice, hey, ustedes se ven jóvenes. Y dije, hey, yo soy joven. Dije, porque tengo 50 años no quiere decir que sea tan viejito. Y empezamos a reírnos. Dice, no, dice, lo que quiero decir, dice, que ustedes, dice, siempre que los veo, se ven con jovencitos, porque siempre están juntos, agarrados a la mano, y se ven como novios. Yo dije, gracias a Dios, que Dios me libre, amén. ¿Cuántos saben que el matrimonio no debe ser una tortura en el reino de Dios? Amén. Yo me gozo con mi esposa, es mi amiga, es mi mujer, pero es mi amiga, mi mejor amiga de toda mi vida, amén. Eso es saludable, ¿verdad? Ahora, yo no puedo ir agarrado de la mano de usted, pero sí podemos estar agarrado de la mano espiritualmente con usted. En la iglesia, en el pueblo de Dios. Eso es algo que el mundo, amado, no tiene. Y una de las cosas, yo estaba hablando con un nuevo converso hace poco y dijo, alguien que notó algo, dijo, lo que me llamó la atención de su iglesia es que gente en la iglesia siempre está gozosa y alegre y se tratan de una forma buena. Yo dije, gracias a Dios, eso debe de definir el pueblo de Dios. Eso debe definir el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se define por su relación con Dios y por su relación mutua. Ok, 10:20, yo dije que iba a terminar a las 10:20. Vamos a ponernos de pie. Espero que este pensamiento lo haya ayudado. Amén. Gozo para nuestro diario vivir. O sea que, gloria sea al Señor, analice su vida. Quizás su relación con Dios está saludable. Analice su relación con gente, la iglesia, amistades, amén. Desarrolle eso, trabaje. Yo entiendo que no toda la gente puede ser nuestros mejores amigos, pero por lo menos debe ser algo, una parte de nuestras vidas. Recuerde, el martes tenemos servicio en español, 6 oramos, 7 vamos a tener nuestro servicio en español. Vamos a hacer despido. Padre, te doy gracias esta mañana por el privilegio y la revelación de lo que es tener amistades en el reino de Dios, compañerismo, un ligamiento que nos une con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser personas de gozo, gozo en tu presencia, gozo en el compañerismo del pueblo de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.